presenta Nada sin nosotros ni nosotras. Un programa que informa sobre el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en todos sus ámbitos. Nada sin nosotros ni nosotras. Con Sandy Choreño. Comenzamos. Buenas tardes, sean bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de Nada sin nosotros ni nosotras. Estamos en vivo a través de Radio Ciudadana. Les saluda Sandra Vázquez. Es un gusto también darle la bienvenida a Sandy Choreño en la conducción. Sandy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Querida Sandy, muy bien, mucho gusto. Qué bueno estar aquí otra vez con todas y todos ustedes. Muy contentas derritiéndonos, Sandy, con el calor. Sí, caray. Pero bueno, paletas al menos de hielo. Ya no hay contingencia, consistencia sí hay contingencia, ¿no? Estamos muy contentas de estar en un programa más. Estábamos haciendo ayer un conteo, llevamos 11 programas, Sandy, ya muy 11 bien, programas tratando de llevar algunos contenidos para las personas con discapacidad desde este programa y tratando de darle voz y eco a la gente pues que no la tiene, que está en la calle y que está tratando de defender sus derechos. Hoy vamos a tener en el estudio a Eunice Leiva, que trabaja en Documenta, para que nos hable de los retos y las dificultades del acceso a la justicia para las personas con discapacidad psicosocial, y es una experta en el tema. También tenemos a Griselda Solórzano, que es vecina de la Colonia Juárez y nos va a comentar de una problemática que tenemos ahí. Pero primero quiero agradecer a las personas que nos escuchan, a Aide Rodríguez, que siempre nos escribe en Facebook, a Víctor Contreras, que también siempre nos escribe por Facebook, a Samuel Andrade, que siempre nos pide que saludemos a los vecinos y siempre se me olvida, lo veo muy tarde. Y pues a todos los demás, muchas gracias. Esto es Nada sin nosotros ni nosotras. Comenzamos. Este sábado en Nada sin la música tenemos la colaboración del buen Álvaro Robles. Álvaro, ¿cómo estás? Hola Sandy, muy bien, buenas tardes a ti y al auditorio de Nada sin nosotros ni nosotras. Bienvenidos a Nada sin la música. Todos y todas en algún momento hemos sido testigos, voluntaria o involuntariamente, de distintos esfuerzos musicales, algunos brillantes, otros no tanto, y algunos más que devienen en intentos totalmente desafortunados, en esa tendencia de rendir un tributo a aquellos grupos o solistas que nos han inspirado a tararear una tonada, aventurarnos a aprender a ejecutar un instrumento musical o, simplemente, a mover el piecito rítmicamente mientras escuchamos una canción. Seguramente nos ha tocado escuchar tributos a bandas de rock, grupos norteños y hasta cantautores empalagosos. Pero nunca dejarán de faltar buenos referentes para retomar y reinterpretar temas que ya consideramos clásicos. En esta oferta y demanda de los llamados tributos se cuela No Manchester, creación de Max Riesey, y que recién salió a la luz el pasado 4 de marzo con la intención de revisitar, con un sabor folclórico acompañado con bases electrónicas básicas, los éxitos de Stephen Patrick Morrissey, perfectamente identificado por su apellido y por haber liderado durante los años 80 a la emblemática banda inglesa The Smiths. Y a todo esto, ¿a qué suena Morrissey según Max Riesey? De acuerdo con esta superbanda conformada por productores y músicos de la escena rockera mexicana, el británico con corazón irlandés bien puede reinterpretarse acompañando sus tristezas con un buen arreglo de violines y trompetas o bien con un melancólico acordeón. Todo aderezado con bases electrónicas precarias y beats rudimentarios, sello inconfundible de Camilo Lara, líder y productor del proyecto, quien se hace acompañar por músicos de gran trayectoria como Chetes, Ceci Bastida y Adanovsky, entre otros. Imaginar al creador de First of the Gang to Die y Every Day is Like Sunday de Parranda en Garibaldi será cuestión solo de darle play a la propuesta de Max Riesey, y al escucharlo, quizás sean ustedes quienes digan No Manchester, ya sea porque piensen que se ha destrozado un clásico o porque les ha sorprendido la manera en que se puede entender a Morrissey a través del sabor folclórico de la cultura musical mexicana. ¿Era necesario un tributo para reconocer al ex líder de los Smiths? La respuesta es innegable si recordamos tantos ánimos decaídos después de que cancelara su presentación hace un par de años en un festival musical capitalino. ¿Esta es la mejor manera de hacer trascender su influencia en la escena musical nacional?
Les invitamos a que abran sus oídos y emitan su veredicto. Díganos qué les parece esta propuesta. Compartan su opinión en las redes sociales del programa y no olviden utilizar el hashtag Nada Sin La Música. Finalmente, les recuerdo que me pueden encontrar en Twitter como @albarobles con V y una R, y por lo pronto no me queda más que desearles excelente fin de semana y excelente música. Muchas gracias, Álvaro. Nos escuchamos el próximo sábado. Nos escuchamos. Hasta pronto. La entrevista. Estamos muy contentas de tener en el estudio a Eunice Leiva, que es una experta en los temas de discapacidad, y en este caso nos va a hablar de los retos y las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad psicosocial en su acceso a la justicia. Querida Eunice, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, muchas gracias por la invitación para estar aquí. Gracias a ustedes, hacen un trabajo muy importante en Documenta. Cuéntame qué es Documenta. Bueno, Documenta es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de derechos humanos y trabajamos sobre dos líneas temáticas. La primera es las personas privadas de la libertad y las condiciones al interior de prisiones, y la segunda es el tema de acceso a la justicia para personas con discapacidad psicosocial o intelectual que atraviesan un proceso penal como inculpados. En este momento estamos trabajando desde la perspectiva de los inculpados. Ok, ¿y qué es la discapacidad psicosocial? Bueno, la discapacidad psicosocial, en realidad no sé cómo definirla, Okay. Pero las personas con discapacidad psicosocial son las que tienen esquizofrenia, bipolaridad, trastorno de personalidad, etcétera. Y bueno, nosotros trabajamos tanto con personas con discapacidad psicosocial como con personas con discapacidad intelectual, porque las dos enfrentan los mismos retos y los mismos problemas a la hora de enfrentarse a un juicio penal, porque realmente los jueces, las autoridades, los ministerios públicos y todos los operadores del sistema de justicia los meten en el mismo saco a todos, ¿no? Entonces, por eso es que los dos enfrentan los mismos retos. Así es. ¿Hay una diferencia entre la discapacidad intelectual o psicosocial, o las podemos encajonar? No sé, hay diferencia. O sea, la discapacidad intelectual, por ejemplo, puede ser el síndrome de Down, el retraso mental, etcétera, y la psicosocial es completamente diferente. ¿Cuántos casos están atendiendo ustedes ahorita de ese tipo? Pues ahorita aproximadamente estamos acompañando, entre que llevamos y acompañamos más o menos 10 casos. Y ahorita tenemos un litigio ante el Comité de Naciones Unidas sobre Discapacidad, que es el primer litigio de México frente a este organismo internacional sobre un caso precisamente de acceso a la justicia. A ver, cuéntanos tantito de ese caso. ¿Se puede o...? Sí, claro que sí. Bueno, el caso es de una persona que se llama Arturo. Él es un chavo que fue detenido porque, de acuerdo al reporte de la policía, lo vieron en las cámaras de seguridad de la Ciudad de México, robándose un auto. Entonces llegaron las patrullas, lo detuvieron, lo mandaron a la agencia del Ministerio Público, y una vez en la agencia del Ministerio Público, después de como unas 10 horas que estuvo ahí detenido, pues lograron contactar a su familia. Entonces llega su mamá a la agencia del Ministerio Público y el Ministerio Público le dice: no, pues es que estamos procesando está detenido por robo de auto. Y entonces su mamá les dice: es que mi hijo tiene discapacidad intelectual y pues él no sabe manejar, claro. Entonces no hay forma de que se haya robado el coche. Entonces le piden la documentación que acredite que tiene una discapacidad. Regresa la señora y le cambian la versión de los hechos y le dice: no, es que se lo estaba robando empujándolo, no manejándolo. Y entonces ahí empezó todo un problema de discriminación y de indefensión para Arturo, porque cuando a él lo empiezan a juzgar, a las personas con discapacidad intelectual y psicosocial las juzgan bajo una figura que se llama la inimputabilidad. Entonces
además de que las juzgan como inimputables, les quitan ciertas garantías del debido proceso porque los jueces creen que no entienden y porque aparte la legislación es discriminatoria. Claro. Entonces la legislación permite que se les excluya de su juicio, que fue lo que pasó en el caso de Arturo, y desde el momento en el que él llegó al juez, o sea, en primer lugar nadie lo dejó declarar, porque justamente la inimputabilidad se establece o se decreta o se dicta con base en un peritaje psiquiátrico, y el peritaje psiquiátrico casi siempre lo que dice es como esta persona tiene tal trastorno, entonces no tiene capacidad para querer ni entender sus actos y no tiene capacidad para realizar declaración ministerial ni judicial. Entonces desde ese momento ya les están quitando el primer derecho, que es declarar o decidir si quieres declarar o no, si declaras o guardas silencio, porque ni siquiera les preguntan. Entonces, bueno, él nunca declaró. Después, en su proceso, su madre intentó promover un escrito para poder designar abogados particulares que defendieran a Arturo en este caso, y lo que le contestó el juez fue como, no, porque él es mayor de edad y como no tiene estado de interdicción, entonces tú no eres su tutora legal, entonces tú no puedes promover absolutamente nada para él en este juicio. Y entonces Arturo firmó él mismo, así como, claro, bueno, yo designo a estos abogados por mi propio derecho, y además apeló el auto de plazo constitucional, que es esta resolución donde te sujetan a juicio, y el juez le contestó, no, o sea, tú eres inimputable, tú no tienes capacidad para actuar tampoco en tu juicio, tú no puedes designar a tus abogados, porque aparte yo ya te puse un defensor de oficio, y con ese defensor de oficio te vas a quedar prácticamente, y tú no puedes interponer recursos. El único que puede interponer recursos es tu defensor de oficio. Entonces tú no puedes hacer, cuando en cualquier juicio la persona tiene derecho de interponer este claro, tipo de acciones. Pues se fue a todo el juicio, en ningún momento mandaron llamar a Arturo, en ningún momento lo dejaron estar presente en ninguna diligencia. Él no se enteró en realidad de qué lo acusaban, por qué lo acusaban, quién lo acusaba, no lo dejaron defenderse, no lo dejaron aportar pruebas para su defensa, no lo dejaron ni siquiera opinar, vaya, ¿no? Entonces le dictan sentencia condenatoria. A él me parece que fueron 4 años, 6 meses de prisión, o 4 años de prisión lo que a él le dieron. Ajá. Y pues está la figura del recurso de apelación si tú estás inconforme con tu sentencia, y la ley es muy clara al decir que la sentencia se le tiene que notificar personalmente al inculpado y a su defensor, y cualquiera de las dos personas puede interponer este recurso para no quedarte en estado de indefensión. Tiene 5 días y la autoridad tiene una obligación de informar a la persona sobre la posibilidad y el derecho a interponer este recurso, cosa que en el caso de Arturo no sucedió porque nadie le notificó la sentencia. Claro. Entonces la sentencia únicamente se le notificó al defensor de oficio. Por supuesto, el defensor de oficio no interpuso ningún recurso, y entonces eso fue en el 2011, a él lo sentencian en diciembre del 2011, y a Documenta llega este caso más o menos por el 2014. Entonces, cuando nosotros vimos toda esta serie de violaciones al debido proceso, nosotros intentamos interponer recursos aquí a nivel local para que él tuviera el derecho de que se revisara su sentencia por otra corte, ¿no? Por otro tribunal. No tuvimos nada de éxito porque los jueces les digo que la legislación es bastante discriminatoria, y entonces dentro de esa legislación, en una de las sentencias donde donde nosotros como organización nos dimos cuenta que en México no hay acceso a justicia para las personas con discapacidad, es cuando un juez constitucional, que se supone que es el encargado de aplicar la convención, claro, bueno, se supone que todos, ¿no? Pero bueno, del juez constitucional habíamos esperado un poco más, le dijo a Arturo, tienes razón, violaron tu derecho a que se te notificara la sentencia porque no se la notificaron a tu representante legal. Entonces, okay, vamos otra vez. Sí, claro. Este fue el problema, ¿no? El problema es que no le estás notificando a la persona con discapacidad la sentencia. Claro. Entonces, por eso es que nosotros enviamos este caso al Comité de la ONU sobre discapacidad. Ahorita estamos en el proceso de admisibilidad, de debatir si nosotros, o bueno, y si Arturo estuvo en posibilidad o no de agotar todos los recursos internos. Nosotros creemos que definitivamente no hay recurso efectivo para las personas con discapacidad aquí, porque para empezar la legislación permite
permite que se les excluya y los jueces lo ven normal, ¿no? Entonces como, pues sí, eso dice la ley, entonces se me hace muy normal decir que alguien más tiene que hacer las cosas por ti. Eunice, permíteme, vamos a ir a un corte. De regreso, pues vamos a hablar, ya nos estuviste enumerando aquí algunos de los derechos humanos para el juicio justo, pero pues ya para que nos los digas en específico, y hablar de interdicción y hablar ya de los retos y de lo que viene para las personas con discapacidad. Esto es Nada Sin Nosotros Ni Nosotras. Vamos a un corte y regresamos. Así es, nuestra cuenta de Twitter es @sinnosotros_no y en Facebook nos encuentra como Nada Sin Nosotros. Estás escuchando Nada Sin Nosotros Ni Nosotras. En un momento continuamos. XEDTL, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio, IMER. Fumador. Tienes hasta 20 veces más posibilidad de infarto. Fumadora. El cáncer de pulmón es más frecuente que hace 10 años. Los bebés de las madres fumadoras Frecuentemente son prematuros. Más del 90% de los fumadores iniciaron su consumo antes de los 20 años. Un fumador pierde de 5 a 15 años de vida saludable. 1 de cada 2 fumadores Muere prematuramente. ¿Te quedó claro? Cigarro mata carita. Deja de fumar. Pide ayuda. Llama al CONADIC 01800 911 2000. CONADIC, Secretaría de Salud. El coco, los monstruos y las brujas dejan de ser lo más temido por niñas y niños cuando el acoso escolar se convierte en un miedo real. Los golpes, las amenazas, los insultos y las humillaciones no provienen de personajes fantásticos que se esconden en el armario o debajo de la cama. El acoso escolar es un problema real que debemos combatir estudiantes, madres, padres de familia y docentes para evitar que más niñas y niños sufran las consecuencias de la violencia en las escuelas. Para tener una sociedad más tolerante y justa, debemos terminar ya con el acoso escolar. Instituto Mexicano de la Radio. Producimos sonidos y los transformamos en ideas. En Canica, Canepan, aprendimos expresiones básicas en náhuatl. Ahora en Turile, Turale, por aquí, por allá, Aprenderemos la variante del zapoteco de Yalalac, Villa Hidalgo, en la Sierra Norte de Oaxaca. Escúchanos por Radio Ciudadana 660 AM, en punto de las 4 de la tarde. Búscanos en Facebook como Turile, Turale, por aquí, por allá. Ya regresamos. Escuchas Nada Sin Nosotros Ni Nosotras. Son las 12 del día con 50 minutos. Estamos en vivo transmitiendo desde Radio Ciudadana en el 660 de AM y en www.imer.mx/Radio Ciudadana. Continuamos. Se pone buenísimo el debate siempre en el corte, Las bambalinas, pero exacto. pues ya tenemos que regresar y pues ponernos alertas de lo que tenemos que hablar. Sin embargo, sí nos gustaría ahorita a lo mejor que nos hicieras alguna referencia de lo que hablábamos en el corte, ¿no? Claro. Lo que es la figura de interdicción, lo que es la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, que por cierto hay ahí una iniciativa en la Asamblea Legislativa que está pendiente y que esperaríamos de verdad que ya se desatore, porque es un instrumento muy importante para las personas con discapacidad. Pero enuméranos por favor cuáles serían los derechos para las personas a un juicio justo. Bueno, en primer lugar, pues las garantías procesales, tú tienes derecho, como cualquier persona tiene derecho, a ser oída por un tribunal con las garantías
mínimas del debido proceso. Es decir, tienes el derecho a declarar o guardar silencio, tienes el derecho a nombrar a tu defensa, la defensa de tu elección, tienes derecho a conocer todas las acusaciones en tu contra, tienes derecho a acceder a tu expediente y a saber exactamente todo lo que obra en el expediente para que te puedas defender, tienes derecho a aportar pruebas para tu defensa y a participar plena y efectivamente en el juicio para que te puedas defender justamente. Y en el caso de las personas con discapacidad, además, el Estado tiene una obligación positiva de garantizar que estos derechos, como de nivelar a las personas con discapacidad para que puedan tener estos derechos en igualdad de condiciones que las demás. Es decir, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad habla en el artículo 13 sobre acceso a la justicia de que el Estado tiene la obligación de proporcionar los ajustes al procedimiento que sean necesarios para que las personas puedan participar plena y efectivamente en su juicio, y estos ajustes razonables al procedimiento tienen que ser adecuados para la discapacidad y adecuados para la edad de la persona que esté participando en un juicio. Aparte, creo que es muy importante que para que una persona con discapacidad participe plena y efectivamente, sobre todo una persona con discapacidad intelectual o psicosocial, es importante, en primer lugar, que se respete su capacidad jurídica, ¿no? Fundamental, o sea, claro. Si no se le respeta la capacidad jurídica, de por lo menos estar presente, ya todo lo demás está mal. Y aparte, para que se garantice ese ejercicio de la capacidad jurídica, de acuerdo al artículo 12.3 de la Convención, las personas tienen el derecho a contar con apoyos en la toma de decisiones, ¿no? Yo siempre, cuando se lo intento explicar a un juez, se lo explico como la importancia que tiene para una persona indígena tener un traductor de lenguas indígenas en su proceso, la importancia que tiene una persona con discapacidad auditiva de contar con un intérprete de señas. Es exactamente lo mismo, es como un intérprete para la persona con discapacidad intelectual o psicosocial, es exactamente lo mismo. Y si no tienen ese apoyo en la toma de decisiones y lo requieren, y si no tienen esos ajustes razonables, no hay forma de que se garantice que la persona esté participando plena y efectivamente, independientemente si cometieron un delito o no. Y eso es lo que se tiene que discutir dentro del proceso. Pues se tiene que garantizar que la persona por lo menos entienda por qué está ahí, ¿no? Porque si nos ha tocado, a mí, o sea, tiro por viaje me marcan de la prisión especial para las personas con discapacidad, entre comillas, por decirlo así. Sí, yo sí. Darle un nombre. Y me dicen, es que me están juzgando y me acusaron de tal cosa, pero es que no sé bien en qué juzgado está mi proceso, y aparte pues nunca me han sacado diligencias, entonces no sé qué está pasando, no sé, ¿sabes cuánto tiempo me van a dar? Y así como, o sea, no sabes ni qué juez te está juzgando, no sabes tu número de causa penal, no sabes por qué delito estás, creo que por tal delito, ok, nadie ha venido a verte, nadie te ha venido a decir nada. ¿Tienes defensor público? Sí. ¿Ya te fue a ver? No. Porque aparte los defensores públicos también tienen este estigma, bien las personas tienen este estigma, entonces la gente, los operadores de justicia, es como, no, pues no entiende, pues ¿para qué no? Pues si no entiende. Entonces eso vuelve más vulnerables todavía a las personas en esta situación, porque aparte la mayoría se encuentran privadas de la libertad. Entonces es como privadas de la libertad bajo custodia del Estado, sin saber ni siquiera por qué y sin tener contacto con alguien al exterior que les pueda ayudar o que los pueda asesorar jurídicamente. Creo que sí están en una situación de desventaja total. Claro, ya nos enumeraste ahorita algunos retos, ¿no? Dinos algunos otros más retos de las personas privadas de su libertad con discapacidad psicosocial en acceso a la justicia. Pues yo creo que lo primero es que pues no tienen acceso a ningún tipo de asesoría jurídica realmente. O sea, los defensores públicos están saturados de trabajo, claramente, y ellos, pues ¿a quién le hablan, no? Y si muchos de ellos no tienen familia, entonces ¿a quién se acercan? Entonces, yo creo que ese es uno de los más grandes problemas, y creo que sí debería de... ahorita nosotros, por ejemplo, como organización estamos trabajando en un proyecto para implementar un programa piloto de un sistema de apoyo en la toma de decisiones para las personas con discapacidad que están enfrentando un proceso penal. No es nada fácil. Oye, ¿y para eso tendríamos que tener la ley esta de la que hablábamos o pues ese sistema de apoyos opera independiente? Pues este sistema de apoyos yo creo que opera independiente. O sea, es que en realidad no necesitas hacer una super legislación, necesitas ponerlo en práctica. Claro. O sea, necesitas ponerlo en práctica. Sí, estamos llenos de leyes. Claro, exactamente. Por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo único que sí establece es los ajustes razonables. El problema es que los jueces no están capacitados. A mí me tocó ver una audiencia donde un juez es como, ay, tú tienes esquizofrenia.
Ok, entonces, a ver, el código dice que te tengo que dar ajustes razonables. Ok, como tú tienes derecho como persona con discapacidad a los ajustes razonables, entonces tu ajuste razonable es una defensa técnica. Ajá. Eso no es un ajuste razonable, okay. Eso es una garantía procesal básica, ¿no? O sea, un ajuste razonable es si la persona está tomando medicamento, porque yo he visto a mis internos que de repente toman medicamento y a las 11 de la mañana siguen súper cansados y súper no enfocados por el medicamento que les dan porque es muy fuerte. Bueno, entonces pon que su audiencia sea en la tarde, cuando ya se le haya pasado. Por ejemplo, una persona, ahorita también tenemos el caso de una persona con Asperger, es como, ok, pues en lugar de pues no puedes llevar una audiencia de más de 15 minutos porque él, o sea, no se puede concentrar más de 15 minutos y se levanta y se va, porque para él es como, yo ya me cansé, o sea, ya, adiós. Entonces es como ese tipo de cosas que los jueces de repente no lo entienden. De repente hay unos jueces muy progresistas, de repente hay unos jueces que nos dicen no, pero creo que todo también depende de la voluntad también de los operadores de justicia por hacerlo. Ya casi cerramos el programa. Queremos platicar rapidísimo con Griselda Solórzano, que es vecina de la Colonia Juárez, que nos cuentes la problemática que estamos viviendo ahorita en la delegación y qué estamos solicitando. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Pues mira, te cuento rápidamente, llegaron albañiles y todo a querer derrumbar el parque. Un parque que está ubicado en la avenida Chapultepec, entre Niza y la Glorieta de Insurgentes, y haz de cuenta que empezaron a quitar todos los árboles, a talar los árboles. Nosotros preguntamos que de parte de quién, y es de un edificio nuevo que está enfrente, que colinda con la calle de Jalapa y la Glorieta de Insurgentes. Nos están quitando todo. No tenemos accesos para un sismo, no tenemos puntos de reencuentro, no tenemos salidas. Hay un callejoncito por ahí que sirve de prostitución por las noches para toda la gente que va ahí. Ya nos cansamos de muchas cosas, de tierra.